es que la mujer para criar en salud necesita criar en comunidad. Cuando me quedé embarazada, yo me quedé embarazada y me enteré a la semana 4. Y me acuerdo que estaba ya embarazada, me hice los chequeos y yo fui a buscar un libro sobre embarazo. Y encontré un libro que se llamaba Meditación en el embarazo. Yo practico Kundalini Yoga, este es un libro sobre Kundalini Yoga en el embarazo. Entonces a la semana yo empecé mi práctica de yoga. Hacía yoga no para embarazo, en esa época no había acá yoga prenatal tan fácil de encontrar, entonces yo hacía clases de adultos, pero a mí me iban guiando en cosas que no podía hacer. Y mi embarazo con mi primer hijo fue maravilloso. Mis chequeos mensuales, todo era perfecto. Mi bebé siempre estaba como con postura para abajo. Yo hacía meditación todo el embarazo, hacía mi práctica todo el tiempo. Tenía un carácter muy pacífico, o sea, estás en tu mejor tiempo. Entonces mi embarazo fue un embarazo de bajo riesgo. Yo nunca tuve problemas de salud ni nada y avanzó todo perfecto. Y desde la primera vez que desde que me enteré que estaba embarazada, yo dije, mis hijos van a nacer por parto normal. Y yo lo que hice en esa época fue hacerme de historias de gente que tenía parto normal. Yo trabajaba con personas y un par de personas de no muy altos recursos que decían, no, Mariela, yo caminé, me fui al chequeo médico, me dijeron, sí, está en labor de parto, regrese. Me fui caminando a la casa, regresé y mi parto normal fue fluido, ni sentí, llegué con las justas al quirófano y yo decía, wow, o sea, como que si alguien venía con una historia un poco más, como que le eliminaba y me quedé con esas historias de gente que el parto fue súper fluido. Y así fue mi parto. Yo empecé con labor de parto un domingo en la noche. De hecho, yo no sabía que estaba en labor de parto. Entonces, claro, yo creo que vi las 5 de la mañana, 5:30, que fue la última vez que ya no podía ir del cuerpo, vomité. Entonces le llamé a mi ginecólogo y le conté lo que me pasaba y me dijo, chuta Mariela, tiene que ir al hospital a que le hagan un monitoreo para ver qué es lo que pasa. Bajamos y yo empecé a sentir dolor, entonces ahí recién dije, estas son contracciones. Le decía a mi esposo, por favor, anda lo más rápido que puedas, pero que lleguemos bien. Cuando llegué, el médico me dijo, necesito que se acueste. Entonces yo, ¿cómo? Sí, tengo que monitorearle. Era mamá primeriza, nunca había estado en eso, entonces me acosté y él me puso los aparatos aquí en el y me acosté. Me tuvo, te voy a decir, 1 hora acostada. Yo en esa hora sufrí lo que no he sufrido en ninguno de mis otros partos porque estaba acostada, no me podía mover. Cuando por fin me acabó el monitoreo me dijo, sí, está en labor de parto, aquí están los latidos del corazón, las contracciones. Me enseñó esa hoja que no entendí igual. Llegó mi ginecólogo y me dijo, necesito hacer un tacto cuando le venga la contracción. Y yo no quería más contracciones, la verdad. Claro, me subí a la cama y él me hizo el tacto y me dijo, usted está dilatada 9:30, su bebé ya está afuera. Entonces ese rato las enfermeras que estaban ahí, mi ginecólogo dijo, ya, preparen quirófano, traigan la camilla. O sea, entonces todo el mundo empezó a gritar. Entonces le dije, Guillermo, me disculpa, yo no me vuelvo a acostar. Yo entro caminando al quirófano. Y me dijo, no puede por políticas del hospital. Le dije, entonces me llevan en cuclillas, o sea, porque yo realmente, esa era la única postura en la que yo estaba cómoda y no estaba sufriendo. O sea, dolor existe, pero yo fluía con el dolor. Mi papá no llegaba porque mi papá era quien iba a recibir a su nieto, él era el pediatra, había un pediatra de tu turno y todo, pero yo quería que mi papá esté ahí, o sea, si no haga nada, mi papá es como mi referencia médica, mi seguridad. Y me acuerdo que en el último pujo yo pujé tan fuerte que me quedé sin aire. Entonces vino la enfermera, creo que me puso oxígeno, pero lo que no se me va a olvidar nunca es que mi papá entró y me puso la mano en el hombro y me dijo, Marilita, respira, tu hijo necesita aire, así. Pero me puso así la mano y me dijo, respira, tu hijo necesita oxígeno. Entonces yo metí aire y nació mi hijo. O sea, y digo, entró mi papá y mi hijo nació. Entonces para mí fue, dentro de todas las experiencias, para mí fue una experiencia maravillosa porque prácticamente fue casi sin interrupción. O sea, yo no tuve mucha intervención médica, yo no me pusieron anestesia, que era como que yo quería. Y bueno, siempre la mamá va a encontrar algo que no es perfecto porque decía, bueno, no tuve a mi hijo 1 hora en mi pecho, no dejaron que mi esposo corte el cordón, tal vez no lo hubiera logrado, mi esposo estaba súper nervioso. Mi segundo embarazo fue completamente diferente al primero. Mi segundo hijo ha sido un completo aprendizaje y de tolerancia y de aprender que no todos los embarazos son iguales, no todas las mamás somos iguales, no todos los hijos vienen en condiciones exactas y que tú necesitas de ser más
amable contigo misma. Lo que una mujer necesita para fluir en su parto es estar intuitivamente conectada hacia adentro, no hacia afuera, sino conectada tú con tu hijo. Pero bueno, la cuestión es que, claro, cuando me quedé embarazada, yo sabía que quería que mi hijo nazca en casa. Entonces dije, sí, así va a ser. Pasaron los primeros meses, yo hice mis chequeos ginecológicos desde el momento que estuve embarazada. Yo iba a mi ginecólogo, me chequeaba la salud, el peso, el tamaño del bebé, mis exámenes de sangre, todos los chequeos médicos como están. Básicamente lo primero que haces es hacer un plan de parto, que es algo que todo ginecólogo debería hacer a una mujer. Y bueno, y en el parto, en tu plan de parto lo que hablas es eso, es cuántas semanas estás, qué es lo que tú esperas, que quieres un parto en seco, un parto en agua, tú quieres que si es que te pasa a esto, o sea, tú quieres que te inyecten si pides, no quieres que te inyecten, que si pasa esto, o sea, tú pones, hay un montón de preguntas que tú llenas. Entonces, yo reconozco que traje muchos miedos, era mi primera vez que no daba luz, pero daba en la casa. Y bueno, empecé igual de noche y empecé con las contracciones, igual ya las intensas, las que venían una tras otra. Le llamé a mi le llamé a mi dula, le llamé a mi partero, le llamé a mi mamá, le llamé a mi papá, todo el mundo estuvo en mi casa inmediatamente. Y mi parto sí se demoró un poquito. Igual nacieron a la misma hora, o sea, pero fue maravilloso porque mi hijo nació y como yo quería, él nació y estuvo conmigo en mis brazos, nunca me lo separaron. Y esa cuestión de que estás en tu casa, estás en tu ambiente, estás con tu hijo. Y yo me acuerdo que mi hijo fue fuerte, él lactaba tan fuerte porque él nació y se prendió al pecho y lactaba con una fuerza que yo decía, por favor, él es fuerte, es un niño fuerte siempre, desde que nació. Y claro, la experiencia a mí me trajo un montón de aprendizajes, como te digo. Si pudiera volver a nacer, volvería a hacer lo mismo. Y mi tercera hija, dije ya, mi tercera hija vino de sorpresa a sorprendernos a todas, a todo el mundo. Y claro, el parto con ella fue una hora. Igual en la casa, en mi pecho, conmigo. Nunca nos despegamos, estás en tu ambiente. Si yo pudiera recomendar a todas las mujeres, yo quisiera que todas las mujeres puedan parir en su casa con seguridad. Yo creo que el aprendizaje más grande es a ser paciente y a fluir. Tolerancia es lo que más me enseñaba a mí. O sea, aceptar, porque no todo sale como lo planeas. Así es la maternidad. No todo siempre sale como esperas. No, a veces tú lo haces bien y no tienes días buenos. Entonces, para que la maternidad sea mejor, uno tiene que aprender a fluir, a ser paciente y a tolerar. Yo creo que eso es uno de los mayores aprendizajes que ha traído la maternidad para mí.